Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Masigoye, soy técnico de la Chacra Experimental de Barrow y en nombre de nuestra experimental le damos la bienvenida y les agradecemos su presencia virtual en esta nueva jornada, como ya es habitual que estamos organizando todos los miércoles. En esta oportunidad, esta semana, para abocarnos a lo que es la cosecha y el almacenaje del maíz. Para eso hemos convocado a dos técnicos del INTA, al ingeniero Rubén Roscop y al ingeniero Leandro Cardoso, para que nos comenten y nos actualicen sobre esta temática. La modalidad va a ser la siguiente. Primero va a exponer el ingeniero Rubén Roscop sobre cosecha de maíz, sobre aspectos claves para disminuir las pérdidas. Una vez que él finalice su presentación, que va a durar aproximadamente unos 40 minutos, vamos a dar un espacio de preguntas, va a haber un tiempo para que él pueda responder sus inquietudes que ustedes pueden hacerle llegar a través del chat, de forma escrita. Eh, Les recomiendo que lo hagan en forma pública porque él va a estar concentrado en dar su charla, así que no va a estar mirando el chat. Y una vez que, como les decía, que finalice su presentación, Rubén va a abocarse a responder sus consultas. Luego vamos a tener la segunda presentación, la presentación del ingeniero Leandro Cardoso, eh, sobre almacenaje, sobre todo almacenaje en silo bolsa, pero también se va a estar refiriendo algo a almacenaje en silo chacra, a algo de aireación. Y lo mismo, una vez que Leandro termine su presentación, vamos a estar abriendo un tiempo de consultas y preguntas hacia Leandro, que también pueden hacérselas llegar a través del chat. Bueno, ahora sí, ahora les voy a presentar al ingeniero Rubén Roscop. Rubén es técnico del INTA en la Estación Experimental de Paraná, trabaja en mecanización agrícola, tiene una maestría en la temática en la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, buenas tardes Rubén, muchas gracias por acompañarnos. Hola José, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que están en la sala. Y bueno, si ya damos inicio, la parte mía vamos a hablar de algunos tips o cosas importantes para seguir, para tratar de cosechar de la mejor manera y siempre tratar de trabajar con las menores pérdidas posibles. Si nos centramos en las últimas evaluaciones que realizó el INTA a nivel nacional, no son muy nuevas, pero es lo último que hay, que es del año 2017, en donde se midieron las pérdidas en las principales provincias productoras de maíz en Argentina, esto es en Córdoba, provincia de Santa Fe, provincia de Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, y también hay algunas evaluaciones hechas en Tucumán. Nos daban cuenta de que las pérdidas en la cosecha de maíz es en promedio de 250 kilos por hectárea. Y vaya que sí es una cifra importante, creo, si relacionamos estos kilos con el valor actual del maíz, son algo más de 2.000 pesos por hectárea que quedan en el lote. Y si hacemos una relación rápida, es casi el 50% de lo que cobra el contratista para cosechar una hectárea de maíz. Si hablamos de un valor de 50 o 55 dólares por hectárea. Y si no, también relacionándolo a litros de gasoil, ¿no? Esto es, en litros de gasoil es mayor la cantidad que se necesita para cosechar una hectárea de maíz. Entonces, bueno, esto nos lleva a un estado de alerta y saber que las pérdidas en promedio se dan por arriba de la tolerancia, que en el caso del maíz, considerando un maíz en buen estado, que no presente ataque por diarrea, que no esté volcado, que no haya sido diferido, hablamos de que la pérdida es de hasta 120 kilos por hectárea. Y esa pérdida este valor de tolerancia es
es casi independiente del rendimiento de cultivo, porque cuando tenemos un maíz de alto rendimiento, eh, en la zona núcleo de quizás 100 o 110 quintales, ese maíz es más fácil cosecharlo que un maíz que presenta menor rendimiento y con desuniformidad de espiga, desuniformidad de tamaño de la planta. Entonces por eso hablamos de una tolerancia en kilos y no en porcentaje. Tradicionalmente se hablaba de un porcentaje de este, alrededor del 3%, bueno, y ya damos cuenta de que es una magnitud diferente. Entonces 120 kilos se ha establecido como tolerancia para el caso de maíz. Cada cultivo tiene su tolerancia para las pérdidas. Si hacemos una gran pregunta a los contratistas o a los productores y preguntamos cuál es la parte de la cosechadora que habitualmente pierde más, probablemente la mayoría piensen o respondan que la cola de la cosechadora. Porque ¿qué es lo que se hace cuando se va al lote? Principalmente lo que se ve en la cosechadora, se camina atrás y se ven los granitos que están saliendo por la cola de la máquina. ¿Eh? Sin embargo, en la cosecha de maíz y en todos los cultivos de cosecha gruesa, la mayoría de las pérdidas se dan aquí adelante, ¿no? En el cabezal. En el cabezal de la cosechadora, tanto en el caso de la soja como el maíz y el girasol, estamos teniendo la mayoría de las pérdidas. ¿Y cuál es el tema quizás drástico de esto también? Es que acá adelante en el cabezal no hay ningún sensor que nos esté indicando el nivel de las pérdidas. No hay absolutamente ningún sensor, nada que nos esté midiendo los granitos o los malos de maíz que se caen al suelo. Sí tenemos sensores en la cosechadora, ¿no es cierto? Si es una cosechadora convencional, en el sacapaja o el zarandón, que nos da una idea de cuánto está perdiendo y podemos actuar en consecuencia. Sin embargo, en el cabezal, ni en el sojero, ni en el maicero, ni en el girasol, no tenemos ningún sensor que nos está indicando el valor de las pérdidas. Y entrando dentro del cabezal, la mayoría, perdón que se pasó de pantalla, la mayoría de las pérdidas se dan por un elemento que es este, que son las chapas espigadoras. Las chapas espigadoras tienen la función básica, sencilla, de separar la espiga de la planta. En ese momento, cuando los rolos espigadores toman la planta y la van bajando, cuando la van bajando, la van traccionando hacia abajo, lo que nos tiene que quedar aquí arriba alojado es la espiga. Ahora, esto tiene que tener un buen mantenimiento y una luz adecuada, holgada, para que pase solamente el tallo de la planta, pero que no pase la espiga. ¿Cuál es el problema? De que si esto no tiene un buen mantenimiento o tiene una excesiva separación, la espiga va a pasar en parte y va a tomar contacto con los rolos espigadores, la va a romper, la va a desmenuzar y la va a tirar al piso, la va a terminar pasando y tirando al piso. Este elemento principal, que es el gran responsable de las pérdidas, estas altas pérdidas que hablábamos de 250 kilos por hectárea. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en muchas situaciones? Que nos encontramos con casos drásticos como estos, ¿no? Que la separación entre las chapas espigadoras es muy excesiva. Acá no solamente pasa el tallo de la planta, sino que también pasa prácticamente toda la espiga. Imagínense si acá estamos viendo los rolos, ¿no es cierto? El acceso de la espiga a los rolos es rápido, no hay una separación de la espiga del resto de la planta. Y además, bueno, las chapas que ya cumplieron su vida útil, ¿no? Ya vemos que están muy gastadas, con los bordes totalmente redondeados. Vemos también que se ha hecho aporte con soldadura, con electrodo, lo han soldado, queriendo estirar un poco más la vida útil, pero es en estos casos que se producen las elevadas pérdidas y que son los responsables de esos valores que hablábamos de 250 kilos por hectárea.
Cuando vamos a medir las pérdidas de la cosechadora habitualmente, ¿qué se hace? Se va a la máquina, se tiran los aros, o se mide simplemente bueno, visualmente, o algún sistema casero que implementemos, pero pocas veces se mide justamente las pérdidas estas que son debido a las chapas espigadoras y a los rolos. ¿Y dónde tenemos que buscar estas pérdidas? Estas pérdidas las tenemos que buscar siguiendo la línea de plantación del cultivo, es decir, tenemos que empezar a caminar y seguir la línea de tallos de la planta de maíz, y es ahí donde vamos a estar viendo, yo le digo, estos nidos de grano. ¿Eh? Cuando descubrimos esto, cuando nos hacemos un poco el ojo, esto no pasó por la cosechadora, esta fue la espiga que pasó por entre los rolos, ¿no es cierto? La rompió, la desminuzó y nos quedó acá este nidito de grano, que es difícil de descubrir, o si no tenemos el preconcepto de en cosecha de maíz qué elemento pierde más, la mayoría de las veces pasan desapercibidos. Este es otro ejemplo, ¿no es cierto? Esta espiga, este marlo no ingresó a la cosechadora, si no estaría por lo menos rota y mastillada. Y además tenemos la otra contra de que se dificulta verlo, porque habitualmente estas espigas quedan terminando envueltas con su propia chala. Entonces, dentro del color gris o tirando amarillo de todo el lote, no, pasan desapercibidos y no se ven estos granitos sueltos, porque es como que toda la espiga queda aún envuelta en sí. Entonces, no la estamos teniendo en cuenta y no la tomamos como pérdidas de cosecha de maíz. Sin embargo, son las que tienen mayor magnitud, como venimos diciendo. Y bueno, luego de una lluvia, ¿no? Se dan esto que parece macollo del maíz, ¿no? Que no son macollos, sino que es básicamente la espiga esa que pasó por los rolos, que la rompió. Cuando llueve, salen todas estas plantas a partir de la base, ¿no? El origen de esto no es de la cosechadora, porque si no estaría, ¿no es cierto?, distribuido por el lote, sino que esto, cuando lo vemos luego de una lluvia, es que principalmente el cabezal estuvo funcionando mal. Imagínense la importancia que tiene este elemento, las chapas espigadoras que venimos hablando, que hay diferentes diseños que desarrollan los fabricantes estudiando justamente esto, como en el caso este, que es un fabricante nacional, que no sé si se alcanza a ver, tiene como un pequeño bombé acá, ¿no? Como una pequeña cuñita hacia abajo las chapas espigadoras, y entonces terminan realizando un trabajo de esa manera. Y eso es justamente para tratar de alojar un poco más a la espiga cuando llegue a este lugar y no rebote, ¿no? Que no tenga posibilidad de pasar de largo, pero tampoco que no rebote, sino es como que va haciendo un efecto de cuña, y le ayuda como que arma una pequeña cuna ahí para que la espiga no rebote y tampoco no se caiga fuera. Así que imagínense el caso respecto de la foto inicial que vimos con las chapas totalmente mal reguladas y con falta de mantenimiento. Así que dentro del cabezal el principal elemento que tendríamos que mirar el buen estado es de las chapas espigadoras y el funcionamiento de la separación, que debe ser suficientemente amplia para dejar pasar los tallos de la planta, pero no así la espiga, ¿no? Y en este sentido, resulta fundamental que en la cosechadora tengamos algún sistema para hacer una regulación automática regulación a distancia desde la cabina de la cosechadora, que puede ser o hidráulica o eléctrica, de manera de darle mayor separación a las chapas espigadoras. Porque cuando pasamos de un lote a otro, supónganse un lote de bajo rendimiento, pasamos a un lote de mayor rendimiento, 100, 110, 120 quintales. Quizás es más de esta zona, pero se puede dar también ahí, no rendimientos tan altos, pero sí quizás pasar de 50 a 80 o a 90 quintales. Entonces tenemos que regular rápidamente la apertura de esas chapas
espigadoras, abriéndolas más. ¿Por qué? Porque la planta es más grande, el diámetro del tallo es mayor, es más ancho el tallo, y si lo mantenemos cerrada, si esta luz no alcanza a ser suficiente, nos va a cortar las plantas y la va a ingresar a la cosechadora. A la cosechadora nosotros lo único que queremos que ingrese es la espiga, nada de planta, o lo menos posible. Si nos ingresa planta, después se nos va a complicar el sistema de trilla y separación y limpieza, que va a trabajar más saturado y se va a complicar la separación del grano del resto de la paja. Y en este sentido, bueno, también es sumamente importante que el maquinista sepa, ¿no es cierto?, este concepto y hacer el mantenimiento antes de empezar la cosecha de maíz, porque pasa muchas veces que así como viene de fábrica regulado, después eso no se toca más y queda ahí como incrustado esas chapas y no tienen movimiento, eh, y no se vuelve a tocar nunca más. Y eso todos los años antes de iniciar la campaña de cosecha de maíz, tenemos que ver que funcione bien, lubricar el sistema, los bracitos estos que estén funcionando bien y que yo desde la cabina pueda abrir o cerrar esta separación que es la luz entre estas chapas, ¿no? Hacer la regulación y ver si funciona bien. Y siempre tenemos, ¿no es cierto?, un rango que nos indica con qué apertura tiene y con eso nos vamos haciéndolo. Pero a su vez también esta regulación es importante hacerla dentro del mismo lote. Si tenemos un lote desuniforme, probablemente el tamaño del tallo sea diferente en la zona del bajo que en la zona de la media loma o en la loma. Quizás en la zona del bajo, que puede ser una zona más fértil, la planta sea de mayor tamaño, el tallo más grueso, entonces tengo que darle más separación a esas chapas espigadoras. Y en la zona media o en la zona alta, podría tener menos fertilidad, cerrarla para que justamente no lleguen a tomar contacto las espigas con los roles. Otro aspecto que es bastante interesante es que tenga una buena, en la zona del embocador de la cosechadora, tenga una buena pantalla que nos evite todas las voladuras de espigas hacia atrás. Porque esta es una zona habitualmente turbulenta, ¿no? Acá llegan todas las espigas, también algunos pedazos de planta, y es una zona muy turbulenta porque todo lo que viene de todo el lateral, imagínense, podemos tener 7 u 8 hileras quizás a cada lado del embocador, y es una zona turbulenta donde vuelan marlos, pedazos de marlos, granos también. Y si la pantalla no es suficientemente amplia y grande, que no haga de resguardo, muchas espigas pueden salir despedidas hacia atrás y cuando pasan para atrás del cabezal caen sobre el embocador y caen al piso. Y eso también se transforma en pérdidas. En el caso de los cabezales nuevos, bueno, ya prácticamente todos tienen, lo único que en algunos casos cabezales más antiguos o que les falta un poquito de diseño, esta pantalla puede llegar a ser un poco chica y habría que agregarle un mayor ancho para evitar esas voladuras de espigas. Ya dejamos de lado el cabezal y nos metemos ahora, recién ahora nos metemos en la cosechadora. Fíjense que antes estábamos hablando de todo lo que está por delante de la cosechadora, que es el cabezal, y que no tiene ningún sensor que nos mida ni las pérdidas de grano, ni las espigas que se nos caen al suelo, sino absolutamente nada. Toda evaluación que podemos hacer únicamente es visual, no hay ningún sensor. Recién ahora pasamos al sistema de la cosechadora, el sistema de trilla. En la cosecha con la cosechadora convencional, no en acción. Esto es solamente para la cosechadora con cilindro y cóncavo tradicional, que hace una trilla tangencial. El sistema, bueno, está compuesto por el cilindro de trilla, ¿no es cierto?, y el cóncavo. Pero tiene estos claros. Entre una barra batidora y otra, tiene este espacio. ¿Y qué ocurre en el maíz, o qué puede ocurrir? Que no se realice una buena trilla, no se realice una buena separación del grano del malo,
Entonces el maquinista, bueno, le aumenta la agresividad, le da o más revoluciones, o le disminuye la separación del cilindro de trilla con el cóncavo. Pero ante esa situación, habitualmente lo que puede ocurrir que las espigas se rompen. Si las espigas se rompen, tenemos un problema porque nos puede ingresar en este espacio. ¿Sí? Ingresa en este espacio, entonces la espiga no es trillada, como esto está dando vuelta, ¿no? El cilindro da vuelta, y la espiga termina saliendo del despajador y sobre el sacapaja no la puede trillar obviamente, y sale por la cola de la cosechadora. Entonces, es para la cosecha de maíz únicamente, si queremos hacer un buen trabajo, si queremos estar un poco más seguros de cosechar eh, todos los granos, tenemos que instalar o forrar el espacio entre las barras batidoras. Esto es fundamental, es muy importante y es impresionante cómo disminuye las pérdidas por la cola de la cosechadora. Vale aclarar que esto es solamente para maíz, no es recomendable que esté para cosechar soja, porque puede originar problemas, principalmente si la soja tiene humedad o problema con el tallo verde o retención foliar. Es solamente para maíz y vienen estos kits que son de diferente diseño para cada marca. Cada marca o cada fabricante de kits adicionales lo ofrece para distintas cosechadoras, distintos cilindros de trillo, porque los cilindros tienen diferentes diseños, diferentes diámetros, no son todos iguales. Y eso es importantísimo, cómo disminuye las pérdidas por la cola de la cosechadora, principalmente por el sistema de trillo. Ya hace algunos años realizamos un ensayo, era el caso, yo estaba en INTA Totoras todavía, y lo que hicimos es cosechar un lote uniforme con las dos situaciones, con el cilindro forrado, como se ve en este caso, tiene las chapas incorporadas, esto era una John Deere, y en este caso, poner o sacar las chapas es relativamente fácil porque tiene esta tapita en la zona de delante de la cosechadora y no es necesario sacar el embocador. Entonces se tardó menos de una hora para sacar las chapas y se salió a cosechar el mismo lote, en una zona igualmente uniforme y de mismo rendimiento, pero sin las chapas colocadas, ¿no? Y se midieron varias cosas, pero básicamente lo que vamos a mostrar ahora es la pérdida de cola y el número de marlos rotos. El número de marlos rotos como indicador de que si las chapas estas que forran el cilindro hacen una acción, hacen su trabajo o no. Bueno, acá hay varios números. Lo que vamos a destacar es que en el caso de, tenemos los tratamientos y a dos velocidades, 5,3 y 7,8, ¿no es cierto? Y los tratamientos son cilindro forrado y sin forrar. En el caso del cilindro con las chapas colocadas, el cilindro forrado, la cantidad de malos rotos fue notablemente menor, con diferencia estadística, y a la mayor velocidad también lo mismo, la diferencia fueron estadísticas. Tuvo menos malos rotos con el cilindro forrado. Con las pérdidas, que es lo que más nos interesa directamente porque bueno, es plata que queda en nuestro bolsillo, también fueron menores las pérdidas en el caso del cilindro sin forrar, ¿no? Con diferencias, en este caso la menor velocidad, con diferencias importantes, ¿no? Así que, bueno, otra recomendación que por ahí sustenta esta charla es hilar un poco más finito y ver cuáles son los aspectos más importantes para cosechar con bajo nivel de pérdidas, es el cilindro de trilla, en el caso de las cosechadoras convencionales, forrarlo, colocarle esos deflectores para forrar el espacio entre las barras batidoras. ¿Cómo se evidencia eso en el lote, cuando el cilindro no está forrado? Bueno, estos son pedazos de marlos que salieron de la cola de la cosechadora,
Fíjense que esto no es la pérdida típica de los rolos espigadores. Acá es solamente un pedacito de marlo que está roto y salió por la cola del cosechador. Lo rompió, el cilindro no estaba forrado, no pudo trillarlo y quedaron los granos adheridos. Esta es la típica pérdida que se da por el sistema de trilla, en el caso de maíz, cuando no está forrado. Y bueno, la regulación. A veces las regulaciones que se dan en situaciones reales de trilla son muy amplias, que abrirlo más, que cerrarlo más, que esto, que aquello. Entonces la recomendación básica para las cosechadoras convencionales es que la luz adelante, en la zona de ingreso del material, tiene que ser igual al diámetro promedio de la espiga. O sea, acá adelante va a estar ingresando la espiga con parte de chala o la chala y alguna planta que cortó e ingresó la cosechadora. Entonces la zona de ingreso del material se propone que el diámetro sea, la luz sea igual al diámetro de una espiga. Tomo una espiga, la coloco y tomo eso como referencia para regular aproximadamente cuánto puede ser, 4 o 5 centímetros. Eso al ingreso del cilindro de tirilla. Y a la salida, que se le debe dar menos cuña o menos luz, la regulación tiene que ser la misma espiga pero sin los granos. Es decir, la espiga trillada, porque ya el material cuando llega a ese lugar, lo que se espera es que tenga la menor cantidad posible de granos. Entonces la luz o la separación entre el cilindro y el cóncavo en esa zona tiene que ser del diámetro promedio del marlo. O sea, el marlo, o sea, la espiga ya trillada. Orientativamente, ¿cuánto? 25, 30 milímetros aproximadamente, 35. Y una vez que tenemos esa regulación gruesa, ¿no es cierto? Ahí sí, vamos a hilar más finito. Está el cilindro forrado y el maíz tiene algo de humedad, bueno, hay que darle un poco más de agresividad. Empezamos probando, que es lo más fácil, dándole más revoluciones, más RPM el cilindro de trillo. No alcanza con eso y salen todavía, las espigas no están siendo bien trilladas, bueno, darle un poquito menos de luz, menos separación entre el cilindro y el cóncavo, pero como para arrancar, esta es una medida básica y muy linda para hacer en el campo rápidamente, como para hacer una regulación rápida entre la separación del cilindro y el cóncavo. Bueno, y José me decía de que en la zona de ustedes es probable que haya maíz tardío. De hecho, la superficie de maíz tardío en todo el país va aumentando año tras año y llega a valores de 40 o 50%, pero el maíz tardío tiene algunas consecuencias que no son deseadas al momento de la cosecha, porque habitualmente maduran en otra situación, en otro mes, y entonces no llegan a disminuir la humedad del grano, ¿no? Y en esos casos muchas veces el productor o el contratista quiere hacer una cosecha diferida o tardía, esperando que el grano de maíz se seque. Sin embargo, puede ser una práctica no recomendable. Acá tenemos un ensayito muy lindo del colega ahí cerca de ustedes, José, Leandro, Santiago Tour, de la unidad integrada de INTA en la Facultad de Balcarce, que hizo este ensayo y haciendo el maíz en una cosecha inicial temprana, se cosechó con 20% de humedad y 43 días después, entonces a principios de agosto, la humedad no había bajado. Al contrario, las condiciones climáticas son tal que aumenta la humedad del grano. Entonces, bueno, se muestra que para esa situación, para la zona de ustedes quizás no sea lo recomendable hacer una cosecha tardía de ese maíz, porque no baja la humedad del grano. Y después, haciendo foco en la cosecha, bueno, Santiago y el grupo de trabajo midió la cantidad de plantas volcadas, tanto transversales y longitudinales en el mismo sentido de avance, en el mismo sentido de la plantación de cultivo, y la cantidad de plantas volcadas fueron más o menos iguales, ¿no? Observamos acá valores de 3,5, 3%, y acá 1%, bueno, más o menos ahí está bastante cerca. Pero lo que sí cambió muchísimo es la capacidad del cabezal
de tomar esas plantas recolectadas. En el caso de la cosecha tardía, estas plantas que estaban volcadas ya estaban en estado muy avanzado de descomposición, podridas, ¿no? Y al cabezal en esa situación sería imposible captar esas plantas y levantarlas, porque prácticamente no tiene anclaje. La planta no queda anclada al suelo, está el sistema radicular muy podrido, las raíces podridas, y esa planta no la puede tomar. Entonces disminuyó a cero prácticamente en este ensayo la cantidad de plantas que puede tomar en la cosecha diferida. Y la otra que aumentó, bueno, la consecuencia de eso también es que aumentó notablemente las pérdidas naturales, ¿no? Es decir, todas las plantas caídas en el suelo, todas las espigas que están en la tierra y no las pueden tomar en el cabezal, prácticamente aumentó casi el doble de lo que es respecto a la situación inicial. Entonces, tampoco no se recomienda por ese lado hacer una cosecha diferida y más bien con estos valores, sacando la diferencia de kilos por hectárea que estamos perdiendo, en el caso de la cosecha, las pérdidas naturales, y menos lo que puede tomar el cabezal, hacer la cosecha temprana, y eso quizás hay que hacer un poquito, algunos números más, pero probablemente termine pagando fácilmente el costo de la secada de ese maíz con 20% de humedad. También haciendo foco en la cosecha tardía, si tenemos la oportunidad de elegir quizás distintos cabezales o distintos contratistas, en qué podemos fijarnos, que tenga este rolo acompañador lateral. Este es muy bueno porque ayuda a un guiado y a un encauce de las plantas que están volcadas, porque si no, si esto tiene un sistema que no es este rolo que está girando, sino que es un sistema mucho más agresivo y recto, de cabezales que sean más antiguos, cuando la planta sube acá y divide la planta para un lado o para el otro, se produce la caída o el corte de la planta y esa espiga se cae al suelo. En cambio, con este sistema ayuda muchísimo al guiado, que es un poco más suave, y va a colaborar, ¿no es cierto?, en que juntemos la mayor cantidad posible de plantas que estén volcadas. El tema de los dedos en las cadenas alzadoras. Para maíces de alto rendimiento, que no sería el caso de la cosecha tardía, ¿no?, se recomienda que los dedos estos estén enfrentados. Entonces, en este espacio cabe una espiga o dos de buen tamaño. Pero en la cosecha de segunda, que generalmente es de menor rendimiento, menor tamaño de espiga, se recomienda que los dedos estos estén alternados, ¿no? Este acá, el correspondiente de este lado esté así, acá. Entonces trabaja de manera alternada y nos ayuda a guiar esas espigas que son más pequeñas, y además nos ayuda mucho a ir tomando el material que está más cerca del suelo, porque es como que continuamente va haciendo un efecto de una pequeña pala, ayudando a tragar el material que está más cerca del suelo. Esto también es fundamental para la cosecha de segunda, que tengan las gomas, las válvulas de goma que estén colocadas, porque cuando viene el cabezal nuevo está bien, pero después pasan las campañas y a lo mejor esto se desgasta, se rompe, en muchos casos están arrancadas y no se reponen, chequear que estén, porque esto hace que evita que muchas espigas se nos caigan por delante del cabezal. Pensemos en las espigas chicas que fácilmente se nos pueden escapar hacia aquí adelante y va a terminar al suelo transformándose en pérdida. Bueno, el espigado o la separación también tiene que, en el caso de la cosecha, la plataforma tiene que estar sincronizada con la velocidad de avance de la cosechadora. ¿Para qué? Para que la separación de la espiga respecto de la planta se dé acá, en la zona media de los rolos espigadores. Ni acá adelante, porque se produce, si el cabezal está funcionando muy rápido y la separación de la espiga se hace acá adelante, esa espiga es muy propensa a caerse hacia adelante. Ni tampoco se tiene que dar acá atrás, porque si se da en la última parte de los rolos, es muy probable que termine arrancando la planta, ingresando toda la planta completa, media planta por lo menos, a la cosechadora, aumentando las pérdidas. Y eso nos va a traer problemas. Entonces, bueno, la observación visual es, si se está separando la espiga muy atrás del rolo, significa que nosotros tenemos una descoordinación de la velocidad de funcionamiento del cabezal respecto de la cosechadora.
y pensé que en una cosecha tardía, en algunos casos con cultivo volcado, lo primero que hay que hacer es bajar notablemente la velocidad de la cosechadora. 3 kilómetros o quizás menos de velocidad de avance, cuando en condiciones normales podemos cosechar quizás a 6 o a 7, dependiendo de la máquina que tengamos y el cabezal. Y eso hace que si no se modifica la velocidad de funcionamiento del cabezal, quede desproporcionado. Es decir, el cabezal funcionando muy rápido respecto de la velocidad de avance de la cosechadora. Esto también lo evaluamos en un ensayo en donde se midieron las pérdidas solamente del cabezal y a 3 velocidades, a 3, 5,5 y 8. Y bueno, se dio que la mayoría, a menor velocidad, fueron mayores las pérdidas. Principalmente por voladuras. Las voladuras son las espigas que se caen fuera del cabezal. Se caen al suelo, se escapan del cabezal y van a parar al piso. Y eso se dio porque estuvo influido porque el cabezal estaba funcionando para trabajar a una velocidad normal de cosecha, ¿no? A 5,5 kilómetros o a 6. Entonces, la recomendación es que si vamos a cosechar un cultivo de maíz de segunda, que vamos a avanzar lento con la cosechadora, hacer la regulación en el cabezal, depende de la cosechadora, puede tener un sistema de variador con poleas o un sistema hidráulico, como en el caso de las cosechadoras rojas, que de la cabina yo puedo modificar más o menos un 20% la velocidad del cabezal, y si no, modificar la combinación de engranajes cuando vamos a estar cosechando o más o al menos de 2,5 kilómetros por hora respecto de la velocidad normal. Es decir, habitualmente cosechamos a 6 y ahora vamos a cosechar a 3 kilómetros por hora o menos, sí o sí tendríamos que hacer la modificación de la regulación de cabezal para evitar pérdidas. Siempre, ¿no es cierto?, teniendo en mente trabajar por debajo de la tolerancia. Y una cosecha de segunda, bueno, esto es válido para cualquier situación de cultivo, pero más para la segunda, que va a presentar plantas que están seguramente pasadas, semipodridas, ¿no es cierto? Los rolos tienen que estar en buen estado. Es fundamental porque si los rolos no están en buen estado, no va a poder traccionar a esa planta que está pasada y la va a terminar arrancando, ingresando a la cosechadora y complicando la trilla y la separación. Bueno, otra cosa importante que todas las punteras estén reguladas. Para cosechar el maíz a veces se baja el cabezal y se deja que las punteras estén tocando el suelo. Y eso no es lo recomendable porque ante una subida, un montículo, una cueva de peludo, algo que haya, se van a clavar y nos va a mandar el cabezal hacia abajo y vamos a perder esa puntera. Entonces siempre la puntera tiene que estar trabajando, haciendo su trabajo, apoyándose en el tope que tiene el cabezal, para eso justamente. Y una vez que logramos esa regulación, es importante que todas las punteras estén con la misma uniformidad de altura. Una vez que regulamos primero las punteras de los laterales, luego atamos con una soga ambas punteras y procedemos a regular las punteras que están entre medio. Así nos va a asegurar que captemos a la misma altura todas las plantas. Bueno, ya hilando también un poco más finito, tengo la posibilidad de elegir distintos cabezales. ¿Qué cabezal se supone que va a trabajar con las cadenas alzadoras más cerca del suelo? En este caso que tiene unos 15 centímetros desde las cadenas, o en este caso que tiene mucha menor altura, no tiene todo este sistema de metal, ¿no es cierto?, acá adelante, que tiene otro diseño y que además descubre los dedos de la cadena mucho en la garganta, donde toma las espigas mucho más antes. Imagínense que esto va a colaborar muchísimo más en tomar esa planta que estaba volcada, que está caída y se complica levantarla. En el caso de este diseño de cabezal va a funcionar mucho mejor para el cultivo ese que está pasado. En un cultivo normal esto deja de tomar importancia, ¿no es cierto? Bueno, los pateadores, tened en cuenta que ayudan, pero estos
no tienen la función de levantar las plantas. Lo único que pueden ayudar a levantarlas son las punteras y las cadenas alzadoras que están en el ingreso, ¿no es cierto?, en el canal. Y esto lo único que hacen estos pateadores es ayudar a guiar el material. Porque el maíz que está volcado se cortan muchas plantas, por ahí se acumula en esta zona y no fluye. Entonces estos tienen la función de ayudar a fluir el material hacia el sinfín, ¿no? Estos pateadores no tienen la función, que a veces es erróneo, la mayoría piensa así, que es ayudar a levantar las plantas. La función es guiar solamente el material. Y bueno, ya terminando, creo que me pasé un poquito de algunos minutos. Siempre tener en cuenta que medir las pérdidas durante la jornada de cosecha en cualquier cultivo son, creo yo, los minutos o las horas más rentables, porque según lo que nos está dando, si nos da alto valor, hacemos las regulaciones correspondientes y imagínense que 2 o 3 horas al día que perdemos o invertimos para medir las pérdidas, nos puede bajar drásticamente los kilos por hectárea que estamos perdiendo y ¿no es cierto?, llevaron más plata a la tolva de la cosechadora. La otra figura importante es, podemos tener la mejor cosechadora, el mejor cabezal. La otra figura importantísima y cada vez más, que es más dependiente, eh, es el maquinista. Un maquinista que esté, ¿no es cierto?, capacitado y concientizado, con ganas de hacer la cosa bien, es la figura central para este esquema, ¿no? Así que bueno, José, de mi parte creo que está, y quedo abierto a las preguntas. Bueno, Rubén, se te ha escuchado muy claro, muy bien, yo por lo menos. Y bueno, ahora como decíamos al principio, vamos a dar un espacio de tiempo bueno, para que te puedan hacer alguna consulta, alguna duda que haya quedado durante tu presentación. Así que bueno, adelante, invito a los participantes a que puedan preguntarle a Rubén lo que quieran. Bueno, Como dije al principio, a través del chat, en forma escrita, pueden hacerlo. Mientras te hacen alguna pregunta, aprovecho para comentarles a todos que, bueno, como es habitual, esta charla, bueno, ha sido grabada y la vamos a estar subiendo, como lo hacemos todas las semanas. A partir de mañana ya la van a poder encontrar en el canal de YouTube de INTA, o la pueden buscar con el buscador de YouTube y la van a encontrar. Por si quieren volver a verla, por si quieren recomendársela a alguna persona que le pueda interesar esta temática. También aprovecho a comentarles que la semana que viene, nuevamente el miércoles, nuevamente a las 13 horas, vamos a estar haciendo una nueva jornada virtual. En este caso, relacionada con el Día de la Conservación del Suelo, que es el próximo 7 de este mes. Vamos a estar hablando justamente sobre ese tema, sobre las buenas prácticas de la conservación del suelo, y para eso nos va a estar acompañando el ingeniero agrónomo Hugo Kruger, técnico de INTA Bordenave. Se las recomiendo, es una charla muy interesante. Hugo va a estar comentando sobre una nueva publicación que sacó INTA recientemente, referido justamente a las buenas prácticas de conservación del suelo y del agua. Bueno, a ver, acá tenemos una pregunta que dice así, Rubén, dice, ¿qué recomendaciones harías para cultivos de maíz con baja densidad de plantas y con doble espigas, como es muy común en los cultivos tardíos y la baja densidad, donde la segunda espiga es la mitad, digamos, del tamaño de la espiga principal? sí. Bueno, esa es una complicación que nos agrega a la mecanización, y la única solución es una solución de compromiso,
apuntando a lograr a recolectar el 100% de la espiga número 1, que es la que nos da el principal rinde del cultivo. No me acuerdo bien, pero creo que cuando hay doble espiga, la que justifica el rinde o colabora más con el rinde es la primera. Y tratar de hacer lo que se puede con esa segunda espiga. En más de un caso, es probable que podamos asignar que la perdemos en parte, pero hacer la regulación lo más finita posible para cosechar esa primera espiga, ¿no? Porque el tema va a ser que si tenemos las chapas muy cerradas, pensando también en recuperar el 100% de esa segunda espiga, vamos a quebrar muchísimas plantas, ¿no? Y al quebrar la planta, en la mitad de la planta va a ingresar a la cosechadora y por querer, por un lado, trabajar lo mejor posible, vamos a complicar la separación y la trilla en el sector de la cosechadora, aumentando las pérdidas por la cola. Entonces ahí la recomendación de siempre es apuntar a lograr juntar el 100% de la espiga, que es la espiga más grande, y hacer lo que se puede con la segunda espiga más chica, ¿no? Que en la mayoría de los casos son espigas realmente chicas y algo colaboran con el rinde seguramente, pero ha de ser bajo quizá. Claro, y en los casos en que colaboran mucho con el rinde, seguramente tienen prácticamente el mismo tamaño que la espiga principal. Claro, claro. Bueno, en ese caso lo va a ser la regulación promedio y más fácil de lograr, quizás, ¿no? Muy bien, gracias Rubén. Bueno, también hay una pregunta que dice, recomendaciones para captar las espigas que se caen del maicero, saltan del cabezal cuando los rolos sacuden las plantas, en maíces tardíos de baja densidad y en cosechas de julio a agosto. Sí. Bueno, ahí frecuentemente cuando ocurre eso es que la velocidad del cabezal está funcionando descoordinada con la velocidad de avance de la cosechadora. Imagínense que el cabezal quedó regulado para avanzar con la máquina a 6 o a 7 kilómetros por hora. Cuando ese cabezal llega a la planta, le provoca tan cimbronazo, la mueve tanto, porque está diseñado para trabajar a 7 kilómetros por hora, y en el caso de ese maíz, la espiga se cae muy fácilmente, ¿no es cierto? Es muy susceptible de caerse, entonces esa espiga la va a terminar tirando por delante del cabezal. Es fundamental que si cosecho un maíz con esa situación, y que tradicionalmente se hace a menor velocidad, que la planta está caída, y una manera de ayudar al guiado de esa planta y levantarla y llevarla al cabezal es bajando la velocidad. Y también hay que hacer la regulación de la velocidad del cabezal para que funcione más lento, ¿no? Acompañando la velocidad de la cosechadora. Eso es fundamental y muy pocas veces se hace. Bueno, muy bien. A ver si hay alguna otra pregunta para Rubén sobre cosecha. Bueno, acá hay un comentario más que una pregunta que dice Marcos que, bueno, muchas veces cuando se sacuden las plantas, él ha visto que es más que nada porque el número de surco de la sembradora es distinto al número de surco de la cosechadora. Sí, También Juan Martín pregunta, ¿qué otra recomendación le podés hacer para cosechar maíces con plantas quebradas? Ya mencionaste. bueno, ahí también interfieren mucho en lo que es el diseño del cabezal. Un cabezal de los más modernos que tengan las punteras trabajando con baja pendiente, no es lo mismo un cabezal que va enfrentando el cultivo con las punteras de esta manera. ¿Eh? Tenemos este es el tallo de una planta que tiene que vencer mucha pendiente hasta ingresar. A distinto un cabezal con las punteras más largas, del diseño más renovado,
que va tomando la planta con menor agresividad. Se observa fácilmente la diferencia en algo que tiene más pendiente con respecto a algo que tiene menos. Entonces, si tengo la posibilidad de elegir el contratista o el cabezal, observar también esas cuestiones de diseño con una puntera que esté bien redondeada. Los cantos de la puntera también hay distintos diseños. A medida que algo sea más liso y el tallo fluya con mayor facilidad, en la zona de ingreso de la planta, también va a ayudar a tomar mejor, ¿no es cierto?, la planta y que la quiebre menos. Yendo un poquito más allá, el cabezal de mainero, que es apto para cosechar en cualquier sentido, y cuando tenemos un cultivo muy revolcado, que está totalmente desordenado, las plantas que están buscadas para acá, para allá, para todos lados, ese cabezal, como justamente está diseñado para cosechar en cualquier sentido de siembra o en cualquier sentido de cosecha, también va a ayudar muchísimo a colectar la mayor cantidad posible de plantas que están volcadas, porque presentan esos diseños, ¿no es cierto?, que son más amigables al momento de tomar la planta y levantarla. Muy bien, Rubén. Bueno. Bueno, acá Marcos pregunta si tenés alguna recomendación para cosecha de maíces de bajo rendimiento en esta zona, en zonas marginales. Estamos hablando de rendimientos de 2.000 kilos, con la plataforma de fina. No sé si tenés algún comentario al respecto, si tenés experiencia, Rubén, en este tipo de casos que, bueno, a veces se ha probado y se ha cosechado de esa manera. Uh-huh. Bueno, probablemente sea muy exigente para la barra de corte, o exigente para mí la pregunta, y también es muy exigente, calculo yo, para la barra de corte de la plataforma sojera, que de pasar a cortar un tallo de soja tiene que cortar un tallo de maíz. Trataría de, supongo que si usan eso es porque está muy volcado el cultivo, está muy pegado al piso, pero si no así trataría de levantar lo máximo que pueda el cabezal para ir lo más cerca de la espiga. Esto podría ser. Usar las cuchillas sí o sí, quizás que no tengan fresado, sino que sean de cuerpo entero para que sean lo más resistente posible, que esté en muy buen estado y que corte bien. Los dedos de chapa, probablemente los puntones, no se la va a bancar la paliza y se la puntera, se lo forjado. Y es lo que se me está ocurriendo ahora y la verdad que no tengo experiencia. Creo que más o menos iría por ese lado el tema es levantar el maíz con la plataforma sujeta. Bueno, muchas gracias, Rubén. Esperemos que haya cumplido con las expectativas del amigo Marco. Bueno. Bueno, si no hubiera más preguntas para Rubén, bueno, agradecerte, Rubén, por tu generosidad. Así que, bueno, muchísimas gracias. Te invitamos a seguir escuchando la jornada, escuchando la próxima disertación. Bueno. Bueno, ahora sí, ahora vamos a dar paso al ingeniero Leandro Cardoso. Leandro es técnico del INTA en la Estación Experimental de Balcarce, forma parte del grupo de cosecha de granos y Leandro, digamos, se ha especializado en el almacenamiento en silos bolsa, entre otros temas. Así que bueno, muchísimas gracias, Leandro, y adelante. Bueno, buenas tardes para todos. En principio, muchas gracias José y equipo de extensión de Quinta Barro por la convocatoria. Con gusto también, un placer estar en conjunto con Rubén. La verdad que la presentación fue impecable. Bueno, vamos a ver si podemos estar a la altura en el segundo tiempo. Un poco la idea de esta presentación es apuntar a este nuevo escenario que se está dando en Argentina, que es cosechas más tardías por un nuevo paradigma que es
cosechar más tarde o sembrar más tarde, por lo tanto que el cultivo tenga una maduración más tardía, y esto trae complejidades, como ya mencionó Rubén, al momento de la cosecha y el almacenamiento. Bien, acá lo que quería mostrarles es un gráfico que presentó Ferragut y colaboradores. Ellos mencionan que en un maíz tardío, si se apunta a secar a campo, vamos a partir de una humedad de 30% de donde se daría la madurez fisiológica, y en principio va a haber un secado rápido. Esto tiene que ver por el diferencial de humedad que hay entre el ambiente y el grano, el espiga, hasta que en cierto momento se va a dar un punto de inflexión donde el secado se va a hacer cada vez más lento. Esto tiene que ver con las condiciones climáticas, con el híbrido y demás. Este tiempo donde se da la inflexión, y también, obviamente, el nivel de humedad donde se da esta inflexión. Entonces, un mismo híbrido puede, en diferentes años, cambiar este tiempo de inflexión y el punto de inflexión también. Acá lo interesante, o lo que yo quería mostrarles, es que si nosotros apuntamos a dejar secar a campo un cultivo para con una humedad estimada de entrega de 14,5, se van a dar algunos fenómenos, como por ejemplo el aumento de amosado mientras el grano está en espiga. Imagínense que esto no es sucesivamente que hay una disminución gradual, sino que mientras el grano está en el campo, en la planta, hay lluvias, lo rehumedecen, se vuelve a empezar a secar, vuelve otra lluvia, es una cuestión más de serrucho esto, ¿no? Entonces lo que va pasando es que el grano se va amosando en la planta, el nivel de dañado, que está apuntado básicamente a la presencia del signo fúngico en el grano, aumenta. Acá ellos también menciona el tema de quebrado y volcado de plantas. A medida que nos apartamos de madurez fisiológica, un poco no está tan en relación con lo que mencionaba Rubén, pero bueno, es lo que ellos encontraron. Y también otro tema muy, muy importante que observaron es el aumento de la contaminación con micotoxinas de campo, como son el dióxido de libenenol, el DON y fumonicinas. Acá vieron que partían desde valores de 9 ppm, casi 10, hasta valores increíblemente altos como 110 ppm, y en el caso de fumonicinas desde valores muy bajos, cercanos a madurez fisiológica, hasta, a medida que se iban acercando a esta fecha de entrega, valores más altos de 10 ppm, ¿no? Entonces, bueno, en estas condiciones, si nosotros apuntamos a lograr un secado a campo con un maíz tardío, corremos el riesgo de que vayan incrementando todos estos parámetros. El problema, o la problemática que tenemos en Argentina, es que los maíces tardíos están ocupando casi la mitad del área sembrada. O sea que no es una situación puntual, sino que es una situación que se está agrandando cada vez más. Como ya mencioné, esto tiene que ver con que el fin de ciclo de cultivo empieza a coincidir con la época invernal, donde las lluvias son más frecuentes y la temperatura y la humedad relativa es más alta, entonces le cuesta mucho poder secarse a campo, y siempre terminamos cosechando. La mayoría de las veces no podemos cumplir el objetivo de cosechar a 14,5%, entonces terminamos cosechando igualmente húmedo, pero un grano en peor estado que si hubiéramos optado a una cosecha más temprana. Entonces tenemos amosado de grano, cambios de color, cambios bioquímicos, también se puede presentar pérdida de peso y de habilidad de la semilla en caso de que estuviéramos hablando de un cultivo de semilla, y también la formación de micotoxinas. Desde el punto de vista de almacenamiento recibimos un peor grano, ¿no? Un grano que está en peor estado y por lo tanto se va a conservar partiendo desde un lugar mucho peor. Entonces un grano más amosado que tenga más carga fúngica se va a conservar de por sí mucho peor a una misma humedad, por ejemplo, que un grano que está en mucha mejor condición. Entonces, aquí estamos hablando de los hongos, que desde el punto de vista de la cosecha son uno de los principales factores que atentan contra la calidad. Entonces, repasando, sabemos que los hongos están relacionados, o se facilita su accionar por medio de la humedad del grano. Mientras que haya humedad ambiente, puede ser a campo o en el almacenamiento. En el almacenamiento esta humedad va a estar íntimamente relacionada con la humedad del
del grano que se almacena, se va a predisponer la actividad de hongos. Mientras que si nosotros almacenamos a humedades bajas, por decir humedad residuo o por debajo, bueno, con esta pauta, con esta práctica, nosotros impedimos, si se quiere, el desarrollo de hongos y por lo tanto todo lo que es el deterioro subsecuente y la producción de micotoxinas. Bien, si almacenamos seco, la temperatura no tiene mayor importancia, pero si almacenamos grano húmedo, aquí la temperatura empieza a jugar un rol importante, ya que cuando el grano está húmedo y la temperatura en el granel es baja, el desarrollo va a ser más ralentizado, mientras que si el grano está a mayor temperatura, obviamente que el desarrollo fúngico va a ser más rápido, porque va a estar relacionado a que la temperatura óptima de los hongos está entre 25 y 35 grados. ¿Bien? Entonces, se han desarrollado tablas de almacenamiento seguro, donde en relación a la temperatura del grano y la humedad, la combinación de las mismas se ve cuánto tiempo en días puede estar almacenada una mercadería para que no pierda calidad. Entonces, obviamente, cuando menor sea la humedad y la temperatura, los tiempos van a ser muy prolongados. Si, por ejemplo, almacenamos con humedad razonable, pero a muy alta temperatura, igualmente el tiempo se acota, y obviamente cuando la combinación es de mayor humedad y temperatura, prácticamente se vuelve no recomendable almacenar una mercadería. ¿Bien? Estas son las premisas con las que tenemos que manejarnos a partir de ahora para hacer las recomendaciones de almacenamiento. Empezaremos hablando del sistema de silo-bolsa. Creo que todo el mundo lo conoce, es un sistema hermético, potencialmente hermético, es un tubo de polietileno que tiene aproximadamente 60-75 metros de largo y un diámetro común de 2,74 metros, 9 pies. ¿Bien? Es lo que normalmente se estila en Argentina. Si este sistema está bien cerrado, bueno, y se mantiene su integridad física, podemos lograr cierta hermeticidad. Y esta cierta hermeticidad lo que va a permitir es que nosotros, una vez que almacenamos el grano, y este grano siempre va a poder prevenir con hongos, y puede eventualmente haber presencia de insectos, todos estos componentes van a respirar, consumiendo oxígeno, generando dióxido de carbono, y a diferencia de otro sistema de almacenamiento, como puede ser un silo chakra, la hermeticidad va a proveer que el oxígeno que se vaya consumiendo no va a ser fácilmente repuesto del exterior, porque tenemos una barrera, y el dióxido de carbono que se va generando, obviamente, se va a ir concentrando. Y esto tiene implicancias desde el punto de vista de conservación, ya que al irse agotando el oxígeno, estos agentes que requieren oxígeno para su desarrollo, se va a ir ralentizando esa actividad a medida que esta falta de oxígeno se haga más evidente, y el dióxido de carbono también juega su papel ralentizando la actividad. Entonces, si nosotros mantenemos la hermeticidad, esto nos va a jugar un papel favorable del sistema de silo-bolsa respecto a un silo chakra a una misma condición inicial de grano. ¿Qué pasa con la humedad en la bolsa? Bueno, ya dijimos que la humedad predispone el desarrollo de los hongos, que la humedad, a baja humedad, los hongos no se desarrollan. Aquí lo novedoso, o lo que tenemos que considerar en el sistema de silo-bolsa, es que la humedad no varía durante el almacenamiento en este sistema. O sea, nosotros ponemos grano húmedo y vamos a sacar el grano de la misma humedad, pero sí hay que considerar que la humedad puede estratificarse, moverse una pequeña cantidad de humedad desde el centro de la bolsa y estratificarse en la parte superior, y que estos fenómenos van a estar más acentuados en la medida que el grano esté más húmedo y sea más importante la amplitud térmica, la variación de temperatura, que va a jugar su papel en esta movilización de humedad. Respecto a la temperatura del grano, en la bolsa depende esencialmente de la época y el lugar. Está muy asociada a la temperatura ambiente, y si tenemos un grano en un lugar donde la temperatura exterior es muy baja, el grano va a ir tomando esa temperatura, y por otra parte, si el grano se encuentra en una zona tropical o subtropical, obviamente que va a estar caliente, no tiene una independencia, como en otro sistema de almacenaje, de la temperatura ambiente. Y para ejemplificar esto, aquí les quiero mostrar
la temperatura, la evolución de la temperatura en un silo bolsa en diferentes estratos respecto a la temperatura ambiente. Este electrocardiograma que ven acá es la temperatura ambiente diaria, como todos sabemos, tiene un máximo y un mínimo, y cómo se desarrolla desde septiembre hasta enero, ¿no? Va a ir aumentando en promedio. Obviamente la temperatura promedio mensual también va a ir aumentando, y la temperatura en el estrato superior de la bolsa, o sea, el espacio contiguo, unos 15 centímetros contiguos a la periferia de la bolsa, van a ir copiando esa temperatura ambiente diaria, pero a medida que nos vamos adentrando en el centro de la bolsa, esa influencia diaria se va perdiendo, y lo que tenemos es que la temperatura dentro del grano va siguiendo la temperatura media mensual que se va dando en la temperatura ambiente. Y esto trae implicancias de manejo, o sea, si almacenamos grano en invierno, el grano en una zona templada fría, por ejemplo, el grano se va a mantener frío durante esta época, y si almacenamos grano estival, en verano, obviamente que el grano va a permanecer caliente durante el tiempo de verano, y luego se va a empezar a enfriar. Obviamente que hay regiones dentro de Argentina que, por ejemplo, si almacenamos grano húmedo, este mismo verano va a estar más frío, por ejemplo, la zona de Balcarce, todo lo que es sudeste bonaerense, y si nos vamos hacia el centro norte del país, estas temperaturas durante el invierno va a ser menos restrictivas o más altas, ¿no? Entonces todo eso va a tener una connotación al momento del manejo en la bolsa. Bueno, ¿qué pasa con el grano húmedo en la bolsa respecto al grano seco? Acá vemos que este ensayo, lo que se hizo es almacenó grano de maíz seco, relativamente seco, 14,8%, y por otro lado, maíz con una humedad de 19,5%. Se tomaron muestras al inicio del almacenamiento durante 150 días, luego de 150 días, y se vio cómo evoluciona el peso hectolítrico, o sea, la densidad del grano, por unidad de volumen, y el porcentaje de granos dañados. ¿Bien? Esto tiene que estar más relacionado al daño fúngico. Aquí se vio que, por ejemplo, si está seco, el peso hectolítrico se mantiene estable, y también los granos dañados, pero sobre todo si se almacena húmedo, bueno, se empieza a ver el efecto durante el tiempo de almacenamiento, que el desarrollo fúngico se va produciendo, y va produciendo un daño en el grano, y va aumentando esto durante el almacenamiento, e inclusive se puede llegar a notar una ligera pérdida de peso del grano, que esto sería la última, lo que uno último observaría, ¿no? La pérdida de peso está asociada al consumo de reservas del grano por el hongo, es lo último que se nota por el desarrollo fúngico. Entonces lo primero que uno empieza a observar es pérdida de pH, es lo primero, es la variable más temprana, y después obviamente el signo del hongo sobre el grano, o sea, el daño o el dañado, lo que comúnmente se ve en la calidad comercial. Bueno, ¿qué estrategias podemos pensar utilizando el sistema de bolsa para reducir este tema de dañado? En principio, es muy importante preservar la hermeticidad. Aquí quiero incorporar este tema en el manejo de silo bolsa, porque realmente el sistema de silo bolsa no es visto como un sistema hermético y no se maneja como tal, y aquí lo que quiero mostrarles es por qué el fundamento de la hermeticidad. Aquí apuntamos con mantener la hermeticidad y cuáles son el efecto potencial que puede tener esto sobre el grano. Si el grano está seco y no tiene insectos, la respiración del granel va a ser baja, porque básicamente los hongos van a tener muy poca actividad, el grano también, y por lo tanto el efecto de la modificación atmosférica va a ser muy bajo. Entonces, que tenga una muy buena hermeticidad va a servir, por ejemplo, para que no entre agua al sistema y que cambie esa condición. Entonces el grano se va a mantener seguro si es que un sistema que tenga buena hermeticidad o no tan buena, siempre y cuando no entre agua, ¿no? Por otro lado, si el grano está seco y tenemos insectos, bueno, la hermeticidad es muy buena, o sirve, es importante para, por ejemplo, retener un fumigante y poder lograr este control de insectos. Todos aquellos que aplican fumigantes, como por ejemplo la fofina, saben que la hermeticidad es esencial para poder llevar a cabo una buena fumigación, que el gas esté concentrado durante el tiempo de exposición que se requiere, esencialmente o básicamente 5 o 6 días, y poder llevar a cabo el control total del insecto. Y aquí la bolsa es un buen aliado si se mantiene la hermeticidad. Pero
cuando tenemos grano elevadamente con elevada humedad, es donde nosotros podemos observar o ver las potencialidades de la bolsa, y es donde puede expresar los beneficios de la bolsa. Aquí en este gráfico vamos a ver las concentraciones de oxígeno, que en el inicio del almacenamiento están alrededor del 21%, y de dióxido de carbono, que al inicio del almacenamiento están prácticamente en valores de cero, ¿no? A medida que empezamos a transcurrir el almacenamiento, el oxígeno va a empezar a ser consumido y a no ser repuesto en un sistema de elevada hermeticidad, va a empezar a caer, bien, hasta llegar a valores muy próximos de cero. Y en igual proporción, el dióxido de carbono se va a generar hasta valores cercanos a 21%. ¿Bien? El secreto de los beneficios de la hermeticidad se dan cuando nosotros llegamos a valores bastante cercanos a cero. Ahí, en esta condición, los hongos empiezan a detener su actividad, y aquí se empieza a demostrar, a partir de aquí, de este momento, tenemos los beneficios de almacenamiento hermético. Mientras tanto, se comporta como un almacenamiento en un silo. A partir de aquí en adelante es donde empezamos a ver los beneficios de la hermeticidad. El tema aquí, o la paradoja, que es que esta producción de dióxido de carbono y este consumo de oxígeno se da en pos del deterioro del grano, el consumo de las reservas del grano. Entonces, el secreto acá está en detener esta actividad a tiempo para que no se vea reflejado esta actividad en una pérdida de calidad. Entonces, si nosotros tenemos un sistema que no es hermético, que tiene punto de fuga, vía de entrada, no está bien cerrado, obviamente va a haber un cierto intercambio entre el oxígeno que se va consumiendo y el oxígeno exterior, y por lo tanto podemos llegar a observar que el tiempo en llegar a estos valores cercanos a la anuncia va a ser más elevado, y por lo tanto este diferencial de tiempo puede provocar que nosotros tengamos una pérdida de algún parámetro de calidad. Entonces, esta es la importancia de poder tener una buena hermeticidad. Aquí, como les decía, estamos hablando de un sistema con puntos de fuga que logran un cierto intercambio y vías de ingreso en el caso del oxígeno. Bueno, este grano es un grano que se cosechó, se almacenó a 17% de humedad, a una temperatura de 25 grados centígrados durante un tiempo de 180 días. O sea, 25 grados centígrados significa una temperatura predisponente para el desarrollo de hongo, en condiciones no herméticas. Y ven que luego de este tiempo, cómo se observa el grano, obviamente con un desarrollo fúngico muy avanzado. Este grano es el mismo grano que se almacenó con la misma humedad, a la misma temperatura, durante el mismo lapso, pero en condiciones herméticas. Y ahí pueden ver la diferencia de cómo se comportó un grano, por un lado, si no está almacenado en condiciones herméticas, y cuando podemos lograr esa condición, la diferencia que hay en el desarrollo fúngico. Entonces, obviamente la hermeticidad no es algo fácil de lograr, pero siempre tenemos que apuntar a poder alcanzar el mayor nivel de hermeticidad. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para esto? Bueno, el tema de preservar la hermeticidad arranca desde el momento de la elección del lote. Tener un lote preparado, que esté libre de malezas, hacer un cierto trabajo de limpieza del lote para que la bolsa no se perfore por abajo, es esencial para poder lograr una buena hermetización. Bien, entonces todas las tareas previas que apunten a esto tienen que empezar desde la planificación del lugar y las tareas previas para esto. También, obviamente, separar las bolsas de lugares de montes o lugares que tengan árboles, porque la caída de ramas puede empezar a perforar la bolsa. Durante el embolsado es muy, muy importante hacer un cierre hermético tanto al inicio de la bolsa como al final de la bolsa. Porque ahí, el sistema de cierre, tenemos nosotros un tubo de polietileno que es potencialmente hermético, si es que no se rompe en alguna parte durante la tarea de embolsado, pero el inicio del cierre obviamente son los puntos más flojos ahí, y es donde tenemos que predisponer o hacer las tareas, extremar las tareas de sellado para que no ingrese oxígeno por ese lado.
durante el almacenamiento es importante revisar la bolsa, ver, estar muy atento a las roturas, tanto sea por animales, perros, roedores. Entonces, todo el seguimiento de la bolsa y el manejo posterior al embolsado es muy, muy importante para preservar la hermeticidad, ya que una vez que se produce una rotura va a empezar a entrar oxígeno y el escenario que tenemos de esa baja cantidad de oxígeno que predispone o que evita el desarrollo de hongos se va a ver alterado y va a haber toda una zona de intercambio que va a empezar en un rápido deterioro ya que tenemos gran humo. Cuando encontramos un problema es muy importante actuar inmediatamente sellándolo, ya sea con parches si las roturas son pequeñas o tomamos una muestra, o ya si son roturas más grandes, se pueden usar estas cintas de caucho bifaz, donde se hace un marco y se pega un trozo de polietileno silobolsa, de esa manera restablecemos la hermeticidad. Estos parches también son especiales y son también a base de caucho y funcionan muy muy bien. Otra estrategia de manejo es hacer un ensilaje. Bien, si bien es obvio, todos sabemos que nosotros podemos hacer un ensilaje, puede ser de grano húmedo partido, puede ser de planta entera. Muchas veces tenemos un esquema de manejo donde es embolsar y hacer una alimentación animal y se nos pasa el tiempo óptimo para hacer el ensilaje y terminamos cosechando con 18 o 20% de humedad, mientras que podemos hacer un manejo totalmente distinto y mucho más seguro. Entonces, aquí tenemos el cultivo y la humedad de madurez fisiológica. Estamos proponiendo cosechar una humedad de entre 24 y 30 para hacer un almacenamiento. Aquí obviamente estamos hablando de un destino de alimentación animal. Por ejemplo, podemos pensar en almacenar húmedo partido con más de 24% de humedad y en condiciones herméticas. Obviamente tenemos que preservar la hermeticidad, que es una premisa para todo lo que viene. Lo que pasa es que hay un rápido agotamiento del oxígeno. La fase aeróbica, la fase en la cual se desarrollan los hongos, si hay un buen ensilado, se da en pocas horas. Se agota el oxígeno en pocas horas y empieza una fase anaeróbica donde las bacterias del ácido láctico empiezan a actuar y producen un pH, empiezan a reducir el pH cerca de 4%. Y con ese nivel de acidez, básicamente estamos deteniendo toda la actividad microbiológica y por lo tanto logrando una buena condición de almacenamiento durante un tiempo prolongado. Bien, entonces esta estabilidad con una pérdida energética controlada la estamos haciendo de manera de poder conservar ese grano que está muy muy húmedo, pero por un lapso de tiempo prolongado, así que la hermeticidad se mantiene bien. Acá el tema clave es el racionamiento, ¿no? Una vez que rompemos la bolsa para empezar a racionar, es un tema clave de hacer ese racionamiento lo más frecuente posible. Si no hacemos un racionamiento frecuente, por ahí conviene hacer más de una bolsa, así que mientras tenemos una bolsa abierta, las otras están cerradas. Bueno, tratar de resolver ese tema de acuerdo al SCAI. Otro esquema de manejo que propongo, y esto está obviamente muy asociado a la región donde estamos, donde se encuentra la bolsa, es cosechar en forma temprana. Bien, aquí tenemos la etapa de cultivo. Yo lo que propongo es cosechar mayo-junio cuando el cultivo tiene entre 16 y 20% de humedad. Aquí lo que podemos hacer es aprovechar que los meses sucesivos, se vienen los meses más fríos del año. Esta curva de temperaturas para el sudeste bonaerense, obviamente esto va a variar de acuerdo a la región donde se encuentre la bolsa, pero por ejemplo en esta zona nosotros podemos cosechar, el grano se va a mantener húmedo, en buena condición, en buena calidad, porque hay poco deterioro fúngico, y frío durante gran parte del invierno y principio de primavera. Entonces tenemos toda esta brecha donde el grano va a estar almacenado en condiciones de baja temperatura y en un buen estado de conservación. Obviamente cuando la temperatura empieza a aumentar en primavera-verano, bueno, esto va a tener, el manejo va a depender de la humedad que nosotros empezamos a cosechar. Si fue cerca de 20, ya no sería una mercadería apta para seguir almacenando,
pero si está cerca de 16, podemos estirarlo hasta inicio de verano. Entonces tenemos todo una ventana de tiempo que nos puede servir para almacenar en silo bolsa. ¿Qué pasa si retardamos la decisión y esto lo hacemos pensando, bueno, vamos a esperar que se seque, mientras tanto vamos a aguantar a ver qué pasa con el cultivo? Bueno, como ya dijimos, muchas veces terminamos cosechando húmedo también. Obviamente este cultivo no va a estar en la misma condición de hace unos meses, 2, 3 meses atrás, va a estar en peor condición, más amosado, y también lo que pasa es que húmedo más amosado, vamos a entrar justamente en la época más cálida, primavera, inicio del verano. Entonces la factibilidad o el tiempo que vamos a tener en esa bolsa van a coincidir justo con los peores meses para el almacenamiento. Entonces, desde ese punto de vista estratégico, no vale demasiado la pena hacer un almacenamiento tardío en silo bolsa con una humedad elevada. Es preferible hacerlo con un almacenamiento temprano y húmedo, sabiendo que muchas veces es complejo llegar a lograr el secado en planta en esta región, por lo menos. Además, con la cosecha temprana, tenemos la liberación temprana del lote. Esto, hay varios trabajos que dicen que permite un mejor barbecho, un mejor manejo de malezas, entrar a controlar malezas en estados más tempranos, por ejemplo la rama negra, también menores pérdidas de cosecha, o sea, hay diferentes cuestiones que son anexas al tema de almacenamiento, pero que en el circuito o en el contexto del manejo del lote o del cultivo hacen a beneficios adicionales. Bueno, esto ya se los mencioné. Obviamente, hablando de alimentación animal, también estamos hablando de un grano que está húmedo, hay que hacer un racionamiento frecuente. Y estos beneficios van a ser relativos según la región. No siempre se puede recomendar este manejo para todas las regiones y temperaturas. La última estrategia relacionada al silo bolsa es hacer una cosecha temprana, húmedo, y utilizando un preservante. El preservante que planteo es el ácido propiónico, es un preservante muy antiguo, que lo hemos estado probando en el contexto de uso del silo bolsa y ha dado muy buenos resultados. Estamos hablando de humedades de cosecha 16 a 20%. Esto es casi exclusivo para alimentación animal, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Podemos almacenar húmedo mínimo 6 meses, un año tranquilamente, con una dosis de 2 litros por tonelada, bien distribuidos. Obviamente esto se le suma como complejidad al tema de la logística del producto y el costo del producto también, ¿no? Desde el punto de vista de aceptabilidad del animal es muy buena, el riesgo de micotoxinas durante el almacenamiento es bajo, mantiene la calidad nutricional y no tiene tanto requerimiento de hermeticidad, o sea, con una bolsa que tenga una hermeticidad regular a buena, el producto se mantiene bien, ya que tiene una muy buena residuidad del producto. Entonces, por lo tanto, si, por ejemplo, hay una vía de entrada de oxígeno, por más que exista oxígeno en la bolsa, el producto está haciendo su efecto igual y va a mantener a raya los hongos. Aquí le quiero mostrar como ejemplo la misma condición de las imágenes de la otra vez que les mostré anteriormente. 6 meses a 25 grados, una humedad de 17% de humedad. Aquí lo que igualamos es uso de propiónico en condiciones herméticas y no herméticas. O sea, herméticas, por ejemplo, puede ser un silo bolsa muy bien confeccionado y mantenido. En condiciones no herméticas, un silo bolsa muy mal mantenido, o un silo de chapa, por ejemplo, ¿no? Donde no se da esa condición de modificación atmosférica. Esto es condiciones no herméticas sin ácido propiónico. Es la foto que les mostré anteriormente. Esto es condiciones no herméticas con ácido propiónico. Ustedes ven también que tiene un aspecto muy similar a condiciones de almacenamiento húmedo con la hermeticidad. Bien, entonces preserva muy bien el grano durante este lapso que fueron 6 meses a 25 grados. Y obviamente cuando tenemos hermeticidad y propiónico también el aspecto o la conservación es muy bueno.
Luego de eso, la próxima escala o etapa que estuvimos evaluando fue aplicarlo en condiciones reales, donde podamos hacer una buena distribución del producto a esas bajas dosis y evaluamos 2 litros y 1 litro versus los testigos, ¿no? Entonces, aquí para esto desarrollamos un prototipo que es, básicamente partió del sistema de distribución de Martínez-Etanek. Quien haya visto una embolsadora Martínez-Etanek verá que este prototipo es muy parecido. Contamos con el apoyo de Martínez-Etanek para el desarrollo, y también en la etapa de evaluación Acron nos dio una mano muy importante con toda la maquinaria puesta al servicio para evaluarlo, ¿no? Entonces aquí presentamos un distribuidor que transforma el flujo que viene concentrado, el chorro de grano, y lo transforma en un flujo laminar, y este flujo laminar recibe el producto desde la parte superior y también desde la barra de la parte inferior, o sea, se está atacando en 2 sentidos la vena laminar, ¿no? Básicamente trabajamos con un flujo de grano de unos 120 toneladas hora. Esto se podría llegar a aumentar un poco más para que sea un poco más, más rápido el tema del embolsado. Aquí ven desde el costado, esta es la barra superior y por debajo hay una barra inferior que también aplica. Aquí les muestro un detalle de lo que se montó en la máquina, una bomba con un motorcito independiente, que lo accionaba, un manómetro para ver a qué regular a qué presión se trabajaba. Esto tiene que ver con el caudal de las pastillas. Un depósito, en este caso era 80 litros, pero se puede montar un depósito más grande, y a partir de acá salían los conductos para distribuir el producto. Aquí hay algunos resultados. Estas son unidades formadoras de colonia, o sea, tomar una muestra de grano y ver los hongos que hay que se desarrollan. Aquí lo importante son la cantidad de puntitos, la cantidad de colonias que hay, más que el tamaño de las colonias. Y ven que en el testigo hay mucha cantidad de hongos y de colonias. A medida que aplicamos 1 litro, encontrábamos entre placas vacías y alguna otra colonia. Fíjense que esta colonia obviamente es más grande porque tiene el espacio para poder desarrollarse, y con 2 litros la generalidad de los casos era porque prácticamente no se encontraba desarrollo fúngico en las placas, ¿no? Entonces esto es luego de 6 meses de almacenamiento. ¿Bien? Son las muestras finales. Las implicancias del uso de este producto es que tiene una importante residualidad, entonces en condiciones de poca hermeticidad puede ser usado también. Está pensado para alimentación animal. El producto es muy fuerte, o sea, en la acción convencional que tienen, por ejemplo, afecta al germen del grano, lo decolora, y eso a veces cuando con dosis de 2 litros o más se lleva este grano, se hace analizar para calidad comercial, lo que se puede confundir es ese efecto de coloramiento con algún rubro de dañado, como por ejemplo grano fermentado, ¿bien? Entonces no está pensado para que entre en el circuito comercial formal, sino que está pensado más que nada para el almacenamiento animal. No obstante, en casos de ensayo donde lo hemos evaluado, después ese grano se ha utilizado, entrado al circuito comercial, por ejemplo, se ha vendido para alimentación de pollos o para otro tipo de uso, y no ha tenido mayores complicaciones. Algo importante es que, como es un ácido, empieza a tener un cierto efecto de corrosividad si tiene suficiente tiempo de exposición, las estructuras metálicas. Entonces todo lo que es limpieza de la máquina se tiene que hacer una vez hecho el embolsado, y pensado en estructuras metálicas, por ejemplo silos, bueno, ya empieza a haber un poquito, es por eso que no se ha utilizado hasta ahora, ¿no? Tiene un efecto bastante importante en cuanto a la corrosividad. Habría que evaluar ahora con estas dosis menores que hemos estado evaluando y demás, si este efecto sigue siendo tan importante como se plantea hasta ahora, ¿no? No importa la estrategia que se utilice, siempre lo importante acá también es monitorear la calidad de grano, ya sea por calador. Cuando estamos almacenando grano húmedo, es una herramienta que nos puede dar una idea de a ver si ya hay deterioro, o tenemos algún problema de olor, el verdineado del grano, o podemos analizar alguna otra variable como peso hectolítrico.
también podemos utilizar, obviamente, métodos un poquito más nuevos, como son la medición de dióxido de carbono, pero yo lo que recomiendo es hacer un uso combinado, ¿no? Muchas veces no tiene demasiado sentido el uso del medidor de dióxido de carbono sabiendo que vamos a tener grano húmedo, porque obviamente va a haber una actividad, una modificación atmosférica alta y por lo tanto ya sabemos que va a haber condiciones de dióxido de carbono alta. Sí se puede, tiene mayor utilidad este sistema cuando estamos pensando en grano seco y por ahí entra una tolva húmeda o entra... o tenemos un problema de rotura y entrada de agua. Este sistema anda muy bien para detectar esos cambios que son más orientados a una condición no tan extrema como la que estamos planteando acá. Bien, otra opción que tenemos es secar el grano, ¿bien? Y entre las alternativas de secado está usar sistemas de baja temperatura, que pueden ser silos secadores, ¿bien? O ir hasta secados de alta temperatura, que son las secadoras, que aquí se usan temperaturas de aire de 60 grados o más, tienen una muy alta capacidad y siempre están adosados a acopios o a plantas de acopio grandes al campo, pero aunque son las menos frecuentes, porque si estamos hablando de estructuras o sistemas de almacenamiento en chacra o en campo, va a estar mucho tiempo ociosa la máquina y muchas veces no se justifica. Entonces aquí lo que planteamos, bueno, cómo nosotros podemos, si en este contexto tenemos silos pequeños normalmente, ver si es posible secar o empezar a quitarle humedad a la mercadería sin perder calidad. Cuando estamos hablando de un silo, y lo que vamos a usar es aireación o aire frío, las condiciones del ambiente de baja humedad relativa para empezar a secar la mercadería, tenemos que saber que el proceso de secado va avanzando en forma de frente, ¿no? Y siempre, si estamos insuflando aire desde abajo hacia arriba, siempre hay una zona que está a la misma humedad hasta que podamos lograr que este frente de secado alcance y empiece a intercambiar humedad con este sector más propenso. Entonces, muchas veces, si no tenemos el caudal suficiente, ni, aunque tengamos el caudal, no le damos las horas suficientes para que este frente empiece a avanzar también, estas dos cosas tienen que estar relacionadas con la velocidad del frente de avance, vamos a tener un deterioro de esta zona y si no llegamos lo suficientemente rápido. Entonces el objetivo es llegar a secar toda la mercadería sin perder calidad en ninguna parte del silo. Bueno, y que normalmente los silos, obviamente lo importante es que cuenten con aireación, que cuenten con esta posibilidad de empezar a utilizar aire exterior para empezar a acondicionar el grano. Normalmente los silos chacra tienen un caudal específico de entre 0,05 y 0,25, más cercano a 0,1 que a 0,25. Aquí esta unidad está en metros cúbicos por minuto por tonelada. O sea, ¿qué caudal recibe una tonelada de grano? ¿Cuántos metros cúbicos de aire recibe por minuto? Y está planteado así para independizarnos del tamaño del silo. Puede ser en un silo de 100, 200, 300, 500 toneladas, 5000. Siempre que estamos hablando de este caudal, estamos hablando de una unidad que se independiza del tamaño del silo. Normalmente un silo chacra está pensado para un caudal que pueda enfriar grano seco. El grano se almacena seco, tiene baja actividad biológica y por lo tanto lo que se busca es empezar a reducir la temperatura de ese grano mientras la actividad biológica es baja. Cuando hablamos de grano húmedo, prácticamente este caudal no nos es de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque bueno, el grano húmedo va a tener una alta actividad biológica, se va a empezar a generar focos de calor, de humedad, y necesitamos un caudal bastante mayor para que empiece a remover esos focos, homogeneice esos cambios de humedad y pueda mantener el grano frío el mayor tiempo posible con esta condición. Y aquí planteamos un caudal específico bastante mayor, entre 0,3 y 0,5, que puede estar en alguna planta de acopio o en algún silo si se habla de una reacción reforzada, pero no es común.
Obviamente, aquí se puede sacar algún punto de humedad, y podemos hablar de una humedad, por ejemplo, 16, 17, y con el tiempo podemos remover, sin una pérdida de calidad, un par de puntos de humedad, a lo sumo. Pero si queremos hablar de secar grano propiamente dicho, quitarle 5 puntos de humedad sin tener una pérdida de calidad, ya tenemos que hablar de un sistema de secado, y el caudal, estamos hablando de 1 metro cúbico versus, por ejemplo, 0,1, es 10 veces más de caudal, o hasta 30 veces más de caudal. Estamos hablando de caudales mucho mayores, y está asociado a todo un sistema de secado. Esto es muy difícil de encontrar a campo, entonces, a lo sumo, con nuestro sistema de aireación lo que podemos hacer es acondicionar un poco el grano. ¿Cómo sabemos qué potencialidad tiene nuestro silo o nuestra planta de silo para lograr eso? Bueno, tenemos que medir el caudal resultante, y para eso se mide la velocidad del aire, por ejemplo, en el ducto de ventilación, a la salida del ventilador. Obviamente esta velocidad va a estar en metros por minutos. Tenemos que relacionarla, se mide en varias partes, se hace una medición ponderada, se hace un promedio ponderado, y después se relaciona con el área del ventilador, que sabemos qué caudal está entrando al ducto de ventilación, y después se relaciona con las toneladas almacenadas. A partir de ahí sabemos si estamos aquí, o difícilmente aquí, pero bueno, tenemos una idea de qué potencialidad tiene nuestro sistema, ¿bien? O qué caudal tiene nuestro silo, lo cual es muy importante para tomar decisiones de manejo. Bueno, el tema no termina acá, porque en realidad, si nosotros tenemos un buen caudal, después es importante que ese caudal sea homogéneo en todo el diámetro del silo. Y muchas veces, por la concentración de material fino durante la carga del silo, este caudal se ve mermado en el centro, ya que este material fino se acomoda mucho mejor y deja menos espacios entre granos para que este aire circule, lo cual hace que muchas veces el aire se canalice más por la periferia y aquí tengamos un menor caudal. Que tengamos un menor caudal significa que este frente de secado, si tuviéramos el caudal suficiente, en esta parte sea mucho más lento que en la periferia. Y si esperamos a que se seque aquí, posiblemente tendríamos un sobresecado en la periferia, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, una práctica que se recomienda es hacer el descorazonado del silo, o sea, sacar una porción que está alrededor del 3% del silo. Ahí lo que primero va a salir es el corazón o centro del silo, y también lo que estamos eliminando es ese copete que se forma cuando llenamos el silo, que también genera una diferencial de altura respecto al lateral, y que también genera una resistencia más al paso del aire. Entonces estamos de alguna forma nivelando el silo, todo lo que es la altura de grano, y también estamos eliminando este sector donde le ofrece mayor resistencia al paso del aire. Otra opción es usar un desparramador, el cual va desparramando o homogenizando el material fino con el grano en todo el ancho del silo, pero muchas veces lo que pasa es que si no tenemos un desparramador suficientemente dimensionado, bien dimensionado, podemos estar haciendo un mal uso de esto. Entonces decimos que mejor ningún desparramador antes que un mal desparramador, porque una vez que, por ejemplo, un desparramador genera un anillo de material fino en cierta periferia del silo, o en una parte del silo, no vamos a poder eliminarlo con el descorazonado, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de estas técnicas. Ya dijimos que es importante un buen caudal, que es importante también tener una buena distribución de ese caudal en el silo. También ahora importa cuándo prendo el ventilador. En realidad podemos tener el mejor ventilador y mejor caudal, que ofrezca el mejor caudal, pero si ese ventilador no está prendido, o cuando las horas sean aptas, básicamente no sirve de nada. ¿Bien? Entonces, bueno, si tenemos condiciones aptas para secar, ejemplo 70% de humedad relativa, el ventilador tiene que estar prendido, siempre y cuando se den esas condiciones. Y entonces lo ideal es contar con un controlador automático, no depender del factor humano para esto. Entonces, cuando estamos hablando de sistemas de secado, siempre tiene que estar asociados a un controlador automático, de manera que podamos capitalizar lo más posible la hora ambiente que tenemos.
Esta tabla, lo que traté de resumir son las diferencias entre un silo secador y un silo chacra. ¿Bien? Algunas cuestiones ya las vimos, ejemplos del caudal que tiene que generar uno y con el cual normalmente contamos en nuestro sistema de almacenamiento. Algo que tienen los silos secadores, algunos casos, es que cuentan con un calentador que permite generar un aumento de la temperatura del aire que entra al silo entre 2 y 8 grados. Esto que permite que baje la humedad relativa, que aumente el poder secante del aire. Entonces, por ejemplo, en condiciones de exteriores de elevada humedad, si funciona el calentador, lo que hace baja la humedad relativa, igualmente se puede trabajar secando, mientras que en cualquier otro sistema que carezca de este ventilador está muy relacionado a tener condiciones aptas de humedad relativa. Y obviamente va a estar depender de la región y del año. Entonces, la dependencia climática aquí también se depende obviamente del clima, pero en menor medida que en un silo chacra. Las capacidades en un silo secador se recomiendan hasta 300 toneladas, no más. Bueno, en silo chacra también las dimensiones generalmente son chicas, pero pueden haber una mayor capacidad. La distribución del caudal en un silo secador es muy buena porque está pensado para esto. Normalmente, ya vamos a ver, tienen un sistema de falso piso o piso totalmente perforado, lo que permite que el aire se distribuya muy bien en todo el silo, en todo el radio del silo. Y en el silo chacra, bueno, esto también está relacionado a cómo fue construido, puede ser desde buena a regular. Generalmente todos los silos secadores tienen amortización, el caso de los silos chacra generalmente no cuenta con esto, y para poner un tiempo estimativo, aunque esto puede variar obviamente de los años, podemos decir que un silo secador puede estar entre 15 y 30 días, dependiendo del clima, la condición del grano, y un silo chacra, bueno, desde si tenemos una condición de un caudal apto para eso, podemos hablar de 30 días, esto tiene que ver con un poco de todo, ¿no? Falta de automatización, el tema de la distribución del caudal, y que generalmente el caudal es menor que en un silo secador. ¿Qué riesgo se puede llegar a tener en un silo secador con un alto caudal? Bueno, muchas veces podemos conllevar en un secado de la capa inferior. La capa inferior, si nosotros estamos insuflando aire, muchas veces es la que recibe siempre el aire seco y podemos llegar a sobresecar esa capa. En cambio, en un silo chacra, lo que podemos llegar a tener es un deterioro en la última capa a secar, o sea que no lleguemos a tiempo con ese frente de secado y por lo tanto no podamos lograr un secado de calidad en todo el silo. Bueno, eso es un poco la diferencia, obviamente son bastante esquemáticas, ¿no? Desde INTA se construyó y patentó un silo secador que tiene una estrategia inteligente. Entonces vamos a repasar un poquito acá los componentes que tiene. Por un lado, tiene una estación meteorológica que obviamente censa las condiciones de temperatura y humedad relativa del aire, y tiene un controlador que a partir de esas condiciones hace que, por ejemplo, entre el aire directamente o que prenda, si las condiciones de humedad son elevadas, por ejemplo, que prenda el quemador y aumentándole unos grados a la temperatura del aire y bajando la humedad relativa, o incluso si las condiciones son demasiado secas, deja apagado el controlador. Y esto es porque tiene un sistema de modelo matemático que lo que hace es que va prediciendo cómo va evolucionando el frente de secado, y también considera esta capa de abajo. Entonces, también no solamente piensa en llegar a tiempo a esta capa superior, que se pueda secar a tiempo, sino también que este secado sea homogéneo, inclusive esta capa de abajo que termine una humedad muy similar a la objetivo en todo el frente. Y por lo tanto va regulando el descendido del ventilador, el descendido del quemador, para poder hacer un secado homogéneo, y esto lo hace automáticamente. O sea, el operario o quien esté manejando el silo, lo que hace ingresa las condiciones de humedad de partida, objetivo, y a partir de eso todo el funcionamiento se automatiza, ¿no? Acá, como ven, también tiene un falso piso perforado que hace que el aire tenga una mejor distribución. Lo ideal también es
hacer un enrasado o nivelado de la parte superior del grano, para que el flujo sea homogéneo. Bueno, aquí está un silo secador ya funcionando, piso plano totalmente perforado, el quemador, la estación meteorológica, el controlador. Aquí tenemos el ventilador, estamos hablando de ventiladores que tienen como objetivo, ya dijimos, 1 metro cúbico o más por minuto por tonelada. Bueno, también es importante que tenga buenas salidas de aire porque el caudal es importante, ¿no? Aquí también lo importante, ya sea cual fuera, si estamos hablando de un silo chakra o cualquier otro sistema de almacenamiento, es también ir monitoreando, en este caso, los focos de temperatura. Entonces sabemos que la actividad fúngica genera, entre otros, aparte de consumir reservas, genera calor y genera humedad, y eso se puede censar a través de termocuplas. Entonces es importante tener estos sistemas de monitoreo para ir viendo si existen focos de calentamiento, y a partir de eso ver si nuestra estrategia de enfriado o de secado, cómo se va desarrollando y si es válida. Así que siempre es importante cualquier sistema de almacenamiento monitorear. Bueno, esto es todo. Y ahora le habilito a José. Bueno, Leandro, muy bien, se te ha escuchado también de una forma muy clara, una presentación muy interesante, así que bueno, muchas gracias, Leandro. Bueno, como hicimos con la anterior presentación de Rubén, invitamos ahora a todos los participantes que puedan hacerte preguntas, consultas a través del chat. Mientras tanto, bueno, recordarles a todos que el próximo miércoles, nuevamente a esta hora, nos encontramos en este espacio de charlas virtuales para escuchar al ingeniero Hugo Kruger hablar sobre las buenas prácticas en la conservación del suelo. También repetirles que estas dos presentaciones, tanto la de cosecha como la de almacenaje, van a ser subidas a YouTube, la pueden encontrar en el canal de INTA a partir de mañana. Bueno, si hubiera alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que alguien quiera hacer a Leandro sobre su presentación. Si no la hubiera en este momento, ahí en la pantalla tienen todos los datos de contacto nuestros, y pueden también referirse tanto al ingeniero Leandro Cardoso como al resto del equipo de cosecha de granos de Quinta Balcarce para ampliar sobre esta temática u otra. Bueno, Leandro, aparentemente ha sido muy clara tu exposición, no ha quedado ninguna duda. No, desde ya, bueno, muchísimas gracias. Aprovecho la oportunidad para agradecerte a vos, como también a Rubén, por las dos excelentes presentaciones que nos han brindado. Muchísimas gracias, Leandro. No, un placer, y bueno, después vamos a dejar los correos y demás por si hay alguna consulta que por ahí queda dando vuelta. Y bueno, agradecerle a ustedes y a Rubén y a todo el público por la atención. Bueno, así es. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando virtualmente en esta nueva jornada, y los esperamos el próximo miércoles a las 13 horas nuevamente.